Hola a todos, buenas tardes, ¿cómo les va? Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo vamos, Jason? ¿Bien, bien? Bien, bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegra. Bueno, el sábado tuve oportunidad de hablar con algunos de ustedes en la sesión de tutoría para explicarles que no pude llegar a la reunión que teníamos pactada porque estaba citado para vacunación y pues el tema se prolongó por el tema de las vacunas como está ahorita. Entonces la reprogramamos la sesión para este sábado, pero de 2 a 4, ¿ok? Entonces, para que porfa lo tengan presente, igual la sesión queda grabada, si pueden asistir, pues muy chévere, si no, pues no hay problema, pero sí digamos que digamos, para dejar esa fecha ya programada ahí, el sábado, 2 de la tarde, de 2 a 4, y sacamos el tema que teníamos pendiente, ¿listo? Básicamente es un tema que se desprende de lo que vamos a ver el día de hoy. Voy a compartir pantalla. Profe, pregunta, este Dime. sábado no hubo lo de la declaración de renta. eh, no, 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 no puedo hacer nada de lo que tenía planeado. Tenía planeado con ustedes y con impuestos nacionales y con procedimiento tributario y no pude hacer ninguna de las dos por el tema de la vacuna. Pero lo reprogramamos para este sábado. Entonces, procedimiento tributario quedó para este sábado de 2 a 4. Y lo de la declaración de renta queda para el sábado de 4 a 6 y ahí vamos a manejarlo, yo creo que 3 sábados más. ¿Listo? Pero va a ser Ah, ese horario, 4 a 6 de la tarde. bueno, listo, profe, gracias. ¿Listo? No, 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 ustedes. Entonces, eh, hoy vamos a ver, el tema van a pensar que es redundante, pero créanme que es así. Se llama el procedimiento tributario. Y lo que pasa es que el procedimiento tributario se divide en tres partes. Una es el procedimiento tributario, otra el régimen sancionatorio, y digamos que eso lo vamos a ver ahorita más adelante en el transcurso de la charla, pero hoy vamos a ver ese primer componente del procedimiento tributario, que es el procedimiento tributario. ¿Listo? Entonces nos vamos a meter de lleno en esta parte que tiene que ver mucho con aspectos de definición. Vamos a tener que entrar a comprender eh, cómo se cuentan los días, ¿sí? Vamos a tener que entrar a analizar qué es una liquidación de aforo, qué es un requerimiento especial, que todo ese tipo de terminología que se utiliza dentro del procedimiento tributario, pero que si no lo conocemos, pues eso nos puede traer problemas, inclusive nos puede traer situaciones como perder un caso por el simple hecho de no conocer esa terminología. Entonces, hoy vamos a avanzar en ese aspecto, pero esto se nos va a prolongar por varias sesiones en donde va complementado la parte teórica con parte práctica. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, el contenido, que ahí fue mi chica que se me hizo aquí. Ok, bueno, no me quedó ahí el contenido. Entonces, digamos que cuando conocemos el procedimiento tributario, eh, es como si estuviéramos dotados, es como si tuviéramos las armas, ¿sí? Necesarias para dar respuesta y poder atender cualquier proceso de discusión con la autoridad tributaria y fiscal, que en nuestro caso, pues es la DIAN, ¿ok? Eh, digamos que ese procedimiento tributario le da un alcance significativo a nuestra profesión de contadores. ¿Por qué? Porque ese procedimiento tributario nos va a permitir dar respuesta a requerimientos de esa autoridad fiscal, que es la DIAN, dar respuesta de pronto a un aviso persuasivo, ¿sí? Dar respuesta a un emplazamiento, eh, la forma en que le vamos a transmitir a la autoridad fiscal la respuesta será una y cuándo
digamos que cuando no conocemos el procedimiento tributario, respondemos y como que ahí de inmediato la autoridad tributaria se da cuenta y dice, uy, este no sabe nada, entonces le podemos meter los dedos a la boca, ¿sí? Eh, pero cuando somos contadores y le respondemos con conocimiento de procedimiento tributario, ya la autoridad fiscal como que dice, uy, este caso va a ser duro porque este sabe, ¿sí? Entonces, digamos que desde ese punto de vista, la DIAN no es boba, la DIAN sabe en qué terreno toca y a nosotros nos toca también, porque así como la DIAN sabe qué terreno pisa, pues nosotros también sabemos que si nos preparamos bien frente al tema o al caso que vamos a abordar, pues digamos que, y digamos que si conocemos bien a nuestro enemigo, y entiendas enemigo en el mejor sentido de la palabra, que no sé si lo hay, pero digamos que entiéndase por enemigo la DIAN. Entonces, cuando la DIAN nos hace un emplazamiento o nos hace un requerimiento persuasivo, nos dice, ay, mira, lo que pasa es que creo que te equivocaste cuando liquidaste y entonces no son 74 millones lo que debes pagar, sino son 120. Miércoles, y uno dice, ¿cómo así que me descaché tanto? Y entonces uno empieza a mirar, a leer, a documentarse frente al tema y uno dice, bueno, pero este man, ¿por qué dice que le debo 120 si yo toda mi contabilidad la tengo ordenada, yo sé por dónde es y como que en ese orden de ideas uno también como que dice, no, usted está mal y le responde, ¿sí? Pero entonces ahí entra a jugar los días, los plazos que nos dan para poder responder el llamado y la forma misma en la cual vamos a responder, también al área a la cual le vamos a responder. No es lo mismo responderle al área de fiscalización que responderle al área liquidadora o responderle al área jurídica o ya irnos ante un juez a darle una respuesta frente a un caso en el cual no coincidimos con la DIAN. Entonces, digamos que desde ese punto de vista, la temática es muy amplia, pero reitero, es el hecho de saber cuáles son los pasos que debemos seguir para abordar un determinado caso, ¿ok? Es bien importante esa parte porque eso básicamente es lo que abre el camino o lo puede complicar. ¿Listo? Entonces, desde ese punto de vista, digamos que pues, ya lo hemos visto en otras sesiones, eh, como personas, como ciudadanos, pues tenemos la obligación de tributar, o sea, la obligación de pagar impuestos. Esa obligación nace en el artículo 95 de nuestra Constitución Política, en el numeral 9, en donde dice que la calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes y son deberes de la persona y del ciudadano. Y el noveno dice contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad. ¿Ok? Entonces, como tal, la, la obligación o el deber que tenemos nosotros como ciudadanos de pagar impuestos es un mandato directo de nuestra constitución política. No es que se lo inventó el presidente de turno, no es que se lo inventó ahora Carrasquilla que llegó al Banco de la República, no, esto es mandato constitucional y es una obligación de todos nosotros entrar a cubrir con ese tipo de pagos que tenemos que hacer frente al Estado por los ingresos que tenemos, por las propiedades que tenemos, por la razón que sea. Debemos tener ese, o sea, estar muy afines al sentir de, de esa necesidad que tiene el Estado colombiano de contar con ese tributo de cada uno de nosotros, ¿ok? Entonces, es básicamente, mm, este artículo 95 de la Constitución Nacional lo que nos hace es un llamado a contribuir con el Estado por medio de el pago de nuestros tributos, ¿ok? Entonces, eso como para tenerlo ahí como contexto, esto pues básicamente es más como para decirles, mire, esto no es que nos lo estemos inventando, esto está en la Constitución y así rige. Entonces, gústenos o no, pues nos va a tocar pagar impuestos, ¿ok? Ahora,
Eh, Cuando nosotros como contribuyentes vamos a pagar o bueno, vamos a contribuir con un tributo y debemos presentar una declaración de impuestos, ahí digamos que se da el nacimiento a una relación entre el sujeto activo, que es el Estado, y el sujeto pasivo, que somos todos los contribuyentes. Y es precisamente en esta relación en donde viene a nacer el procedimiento tributario. Entonces, a ciencia cierta, ¿qué es el procedimiento tributario? Pues básicamente, ese procedimiento tributario es ese conjunto de normas que regulan la relación del sujeto pasivo, o sea, nosotros los contribuyentes, las cuales suscitan las etapas para llevar a cabo las acciones fiscales, ¿ok? Entonces, ¿en qué momento surge el procedimiento tributario? El procedimiento tributario surge cuando hay un requerimiento o hay un llamado de parte de la autoridad tributaria nacional. ¿Ok? Entonces ahí cuando nos citan, cuando nos piden, cuando nos exigen que revelemos, que presentemos, que justifiquemos, ese tipo de situaciones, ahí se está iniciando ese procedimiento tributario. Entonces, digamos que desde ese punto de vista, uno podría llegar a pensar que el procedimiento tributario, digamos que es como el camino que ha diseñado el mismo gobierno. Bueno, ¿por qué existe el procedimiento tributario? Básicamente porque el, el gobierno o el Estado como tal sabe que tiene que brindarle transparencia a las actividades o sobre todo a esos hechos que de una u otra manera pueden generar conflicto o pueden llegar a generar un roce con los ciudadanos. Entonces, uno diría, no, pero pues qué bobada, tengo que ir a pelear con la DIAN, y pues eso es pelea de burro con tigre, de tigre con burro amarrado y pues no tiene ningún sentido. Y sí, en efecto, pues uno entendería a priori ese tipo de situaciones, porque parte uno del hecho que de pronto pues es el Estado y yo voy a pelear contra semejante monstruo, pues voy a perder, o sea, no tengo opción. Y precisamente es ahí cuando surge el derecho administrativo y de lo contencioso administrativo en temas jurídicos, en donde lo que hace ese derecho administrativo, que hace parte del derecho público, lo que hace es que le dice al ciudadano, le dice, mire, tranquilo, usted no se preocupe, usted puede pelear con el que quiera. Usted puede pelear con la DIAN, usted puede pelear con la Procuraduría, con la Contraloría, con el que quiera, no hay ningún problema. Que yo como Estado le voy a dar las garantías y la confianza absoluta para que usted tenga el debido proceso y ese debido proceso se desarrolle en un marco de justicia. Entonces, cuando me dice eso, el derecho administrativo, yo, bueno, pues aquí como que algo que medio funcionará. Ahora, ¿será que eso tan bueno sí dan tanto? Pues sí, sí dan tanto. ¿Por qué? Porque es que, como todo en la parte jurídica, todo tiene una serie de etapas, todo va surtiendo una serie de procesos. Yo no puedo llegar y, es que me citó la DIAN, entonces le voy a mandar una carta a la Procuraduría porque es que no me gusta que la DIAN me mande cartas. No, pues muy de malas. Le toca aceptarlas y le toca a usted seguir ese conducto para que pueda cerrarse ese caso. De lo contrario, si usted hace eso, lo que está haciendo es saltándose el debido proceso y eso pues le va a implicar otra serie de cosas. ¿Por qué? Porque posiblemente dentro de ese comunicado, ¿qué hizo la DIAN? Le mandó un plazo para que usted diera una respuesta. Y si usted no la da, entonces al vencimiento de ese término, se da por sentado que lo que expuso la DIAN tiene razón y usted lo tiene que aceptar. O sea, usted ya tiene que pagar ese tipo de cosas. Entonces, no es nada bueno, no es nada sano tratar de saltarse, o lo que es peor en muchos casos, tratar de sacarle el cuerpo a ese tipo de situaciones. ¿Ok? Entonces, bueno, y el hecho de que exista ese derecho administrativo es ese derecho administrativo es el que me da a mí las garantías como ciudadano de que las cosas van a tener un debido proceso, de que las cosas se van a desarrollar en justicia y en derecho, y yo voy a contar con todas las garantías para que el caso, si yo tengo la razón, se resuelva a mi favor, o si la nación tiene la razón, pues
que el fallo salga a favor de la nación. Entonces, digamos que para allá va este tema del procedimiento tributario, es decirle, ese monstruo de la DIAN, decirle a los contribuyentes, mire, tranquilo, no se preocupe, yo sé que yo soy grande y a veces me pongo de mal genio, pero si vamos a tener un conflicto, hágale que yo no tengo ningún inconveniente y lo afrontamos, ¿ok? Usted va a tener todas las garantías y yo no me voy a saltar ninguna etapa del procedimiento tributario para que usted se dé cuenta que yo soy legal, que yo soy bien, ¿listo? Entonces, eso es básicamente el procedimiento tributario. En eso se enmarca ese procedimiento tributario. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la finalidad de ese procedimiento tributario? Digamos que básicamente el procedimiento tributario tiene dos finalidades. Mm, por un lado, que el Estado recaude lo que le corresponde tributar a los contribuyentes. Y por el otro, que el contribuyente tribute en justicia, equidad y legalidad. ¿Ok? Entonces, el hecho que el Estado recaude lo que le corresponde tributar a los contribuyentes, digamos que uno llega al procedimiento tributario básicamente porque hubo algo en un proceso que nos equivocamos o que la DIAN detectó que omitimos. ¿Ok? Puede ser que usted se le olvidó declarar, puede ser que usted declaró con inexactitud, puede ser que usted declaró extemporáneamente. Entonces, bajo cualquiera de esos escenarios, pues digamos que a usted le hacen el requerimiento, le hacen el llamado para que se acerque y ahí entonces el Estado lo que está haciendo es recaudando eso que le hace falta que usted le pague, que usted por la razón que sea, que a usted se le olvidó pagar, entonces lo que el Estado le está haciendo es, mire, me acabo de dar cuenta que usted tenía que declarar renta en tal fecha y no lo hizo. Entonces, el objetivo de este llamado es invitarlo a que haga el pago de la líquida, el pago de su declaración de renta, bueno, que presente y que pague lo correspondiente a su declaración de renta más la sanción, porque es que ya los términos se vencieron. Entonces, el Estado, en ese afán, pues empieza a hacer una serie de seguimiento, a hacer una serie de, llamémosle persecución, a las personas que le están debiendo. ¿Para qué? Para que se pongan al día y el Estado pueda contar con los recursos necesarios para seguir funcionando. ¿Listo? Por otro lado, el contribuyente necesita estar plenamente confiado y tener la garantía que eso que va a pagar es lo que a él le corresponde pagar en términos de justicia, equidad y legalidad. ¿Ok? Es decir, que él está pagando el impuesto justo de acuerdo a sus ingresos, de acuerdo a su patrimonio, de acuerdo a la fecha en que lo tenía que hacer, de acuerdo al diligenciamiento del RUT que colocó, todo ese tipo de componentes que nos vuelven o que nos hacen inmersos en el procedimiento tributario. Entonces, por un lado, la finalidad del procedimiento tributario es que el Estado recaude lo que le corresponde tributar a los contribuyentes y que nosotros como contribuyentes paguemos nuestros impuestos bajo los principios de justicia, equidad y legalidad. Eso es lo que busca el procedimiento tributario. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones fiscales de los contribuyentes? Entonces, digamos que cuando hablamos de procedimiento tributario y está el sujeto activo y está el sujeto pasivo, pues podemos deducir que esa relación se da ¿por qué? Por la existencia de unas obligaciones fiscales que son la obligación formal, por un lado, y la obligación sustancial por el otro. Pero para poder llegar a la obligación sustancial, a la segunda, previamente tenemos que pasar por la obligación formal. O sea, yo primero debo surtir el proceso de la obligación formal y luego de acá sí puedo pasar a la obligación sustancial. Es decir, la obligación formal se convierte en ese vehículo para que yo como contribuyente pueda llegar directamente a la obligación sustancial. Y usted se estará preguntando, ¿y qué es esa obligación formal y qué es la obligación sustancial? Tranquilo,
que para allá vamos. Pero necesito que esto quede claro, que el tema, que primero se debe surtir todo el tema de la obligación formal para cumplir con la obligación sustancial. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, imagínese que la obligación formal es diligenciar el RUT. Si usted no diligencia el RUT, usted no puede presentar la declaración de renta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el banco le van a decir, ¿y el RUT? ¿Y usted, cuál RUT? No, no, mire, no lo tiene, entonces no se lo puedo recibir. Entonces, esa obligación formal de diligenciar el RUT, de actualizar ese RUT, si yo no la he cumplido, no puedo llegar a la obligación sustancial. ¿Y cuál es la obligación sustancial? Pagar el impuesto. ¿Ok? Entonces usted va a decir, pero uno les va a pagar y ustedes no reciben la plata, y que el RUT, ¿y qué es eso? No, yo vengo a pagar. No, pues, todo tiene un deber ser. Entonces, yo no puedo llegar a pagar una declaración sin que el Estado, a través de sus propios procedimientos, no me identifica a mí como contribuyente. ¿Cómo me va a recibir un impuesto si no sabe si yo soy persona natural, si soy una persona natural obligada a llevar contabilidad, soy una persona jurídica, tengo bienes en el exterior? Todo ese tipo de cosas lo hago primero a través de esta obligación formal, y esta obligación formal es la que me lleva directamente a la obligación sustancial. Entonces, cuando ya el Estado me conoce, ya el Estado me liquida un impuesto y yo puedo ir y pagarlo. ¿Ok? Eso es básicamente, esas son las obligaciones fiscales de nosotros como contribuyentes. Y luego viene lo que es el tema del origen de la obligación tributaria. Entonces, digamos que acá en este origen de la obligación tributaria, el estatuto tributario, en su artículo 1, que habla acerca del origen de la obligación sustancial, eh, nos dice lo siguiente. Nos dice que el origen de la obligación sustancial, bueno, eso es lo que dice el artículo 1, nos dice que la obligación sustancial, o sea, el pago del tributo, se origina al realizarse el presupuesto o los presupuestos previstos en la ley como generadores del impuesto, y ella tiene por objeto el pago del tributo. ¿Ok? Entonces, ¿de acá qué podemos extraer? O bueno, ¿qué podemos entender? Pues digamos que, por una parte, que la obligación sustancial es el pago del tributo, eso queda claro, ¿sí? Y que se origina esa obligación sustancial al realizarse el presupuesto o los presupuestos que están previstos en la ley, como que, como generadores del impuesto, ¿ok? Eh, por ejemplo, una empresa tiene unos ingresos, y a esos ingresos, por norma, le puede restar los costos y gastos, lo que da como resultado la utilidad. Y es sobre esa utilidad que la empresa debe pagar los respectivos impuestos. Es decir, el hecho generador, que es la actividad que está desarrollando, digamos que ese hecho generador es básicamente la obtención de esas utilidades, y es ahí, en esa obtención de las utilidades, en donde nace la obligación sustancial. ¿Listo? Pero no es el único artículo del Estatuto Tributario. Viene el artículo 2, que habla acerca de los contribuyentes y nos indica que son contribuyentes o responsables directos del pago del tributo los sujetos respecto de quienes se realiza el hecho generador de esa obligación sustancial. Entonces, si yo quedo inmerso en el hecho generador, automáticamente debo pagar la obligación sustancial, es decir, debo pagar el tributo. Es decir, si yo quedo inmerso en haber obtenido una utilidad, ¿sí? Por el desarrollo de mi objeto social en la empresa, pues directamente yo, digamos que se me va a generar una factura a favor de la DIAN, en donde me dice, mi chinito lindo, usted tuvo una utilidad de tanto, y sobre eso usted me tiene que pagar el 32%, ¿ok? Y es esto. Entonces, pues yo entraré, miraré, eh, revisaré bien la información, y en caso que pues, no encuentre nada malo y que todo esté bien, pues puedo proceder a pagar. Pero si encuentro que hay alguna anomalía, pues yo en mi derecho puedo modificar esa declaración sugerida y puedo realizar el pago
bajo los criterios que yo tengo y con los cuales voy a declarar. Ahora, eso no significa que porque, bueno, entonces la DIAN me liquidó que yo debía pagar 15 millones y yo estoy apenas pagando 3 millones. Ok, posiblemente la DIAN me llame y me diga, oiga, lo estamos esperando porque es que usted quedó, nosotros estábamos contando con 15 millones suyos y usted me pagó solo 3. Hágame un favor, tráigame los libros de contabilidad porque vamos a mirar por qué solo pagó 3 millones. Y uno dice, miércoles, ahora sí me metí en tremendo problema. Y es básicamente por eso, porque cuando uno lleva los libros o le van a hacer una investigación directamente desde la DIAN, pues esa gente no va a perder el tiempo. Eso, si van, es porque ya saben que ahí hay algo raro, que algo pasó. Puede ser que se equivoquen, porque pues, no siempre le pegan al tema, pero es posible que tengan muy buenas herramientas, que tengan mucha información y frente a eso hacen el requerimiento, que eso es básicamente lo que hace la oficina fiscalizadora. La oficina fiscalizadora es la que nos empapela. Esa es la oficina que nos manda los requerimientos en caso que nos hayamos equivocado, en caso que nos hayamos saltado algo, que se nos olvidó una fecha, que tenemos que pagar con sanción, la razón que sea. Todo arranca con la oficina fiscalizadora. ¿Y qué hace la oficina fiscalizadora? Pues como su nombre lo dice, ¿qué hace un fiscal? Recopila pruebas, ¿ok? Recopila pruebas a favor del Estado y en contra del ciudadano. Entonces, bueno, en este caso en contra del contribuyente, para decirle, oiga, mire, es que yo tenía que usted iba a pagar 15 millones y yo tengo esta liquidación, muéstreme la suya para ver por qué usted solo pagó 3. Y comienzan entonces a depurar y encuentra que, es que este señor, claro, es que usted sí es muy bobo, ¿cómo fue a pasarme todo el tema? O sea, usted eh, realizó las depreciaciones y sucede que le hizo un avalúo al bien inmueble y sobre ese avalúo me siguió haciendo la depreciación. Entonces usted me está deduciendo de lo que tenía que pagar, me está deduciendo algo que no tenía por qué descontar. Esas depreciaciones que usted está haciéndole a un autoavalúo de un bien inmueble no aplica. Usted no tiene por qué hacerlas. Entonces, en ese orden de ideas, yo le digo, usted me tiene que pagar esto y a eso pague, tiene que sumarle la sanción que es de tanto por mes o fracción. Entonces ya uno dice, miércoles, y si no tengo la plata, tranquilo, puedo hacer un acuerdo de pago y le cobramos unos intereses. Miércoles, entonces como que cada vez que pasa una cosita así, como que uno, pucha, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué se me pasó? ¿Por qué el contador? ¿Por qué? Sí. Entonces tiende a pasar ese tipo de situaciones. Pero básicamente es eso. Nos indica ese estatuto tributario en su artículo 1 cómo se origina la obligación sustancial y en el artículo 2 acerca de los contribuyentes, cómo debemos realizar ese pago. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia ahora sí entre la obligación sustancial y la obligación formal? Entonces, digamos que hay 3 aspectos fundamentales que debemos revisar. Lo primero es que para pagar impuestos se debió surtir una serie de procedimientos y trámites que no son otra cosa más que las obligaciones formales. Por ejemplo, la obtención del RUT. ¿Ok? Esa es la obligación formal que yo debo, por la cual yo debo arrancar mi proceso para poder pagar un impuesto. ¿Ok? En segunda instancia, la obligación formal hace referencia a los procedimientos que el obligado a cumplir con la obligación sustancial, es decir, nosotros los contribuyentes, debemos realizar para cumplir con la obligación sustancial. ¿Y qué es la obligación sustancial? Presentar la declaración de renta, pagar el IVA, pagar el impuesto de patrimonio, todo ese tipo de impuestos es lo que nos toca hacer, pero nos indica que antes de hacer esto, usted debe primero cumplir con todas sus obligaciones formales, para luego sí entrar y darle, surtir el proceso con la obligación sustancial. Y por último, nos indica que la obligación sustancial hace referencia a la obligación de tributar, de pagar el impuesto. Por ejemplo, es una obligación sustancial pagar el impuesto de renta. ¿Ok? Digamos que esto en otras palabras, a partir de las obligaciones de tipo formal, es que se suministran ciertos elementos al gobierno nacional. ¿Para qué? Para que éste
gobierno nacional pueda investigar, para que el gobierno pueda determinar y para que el gobierno pueda recaudar los tributos. Entonces, en ese orden de ideas, entre las múltiples obligaciones formales que se encuentran estipuladas en la norma legal, está la presentación de las declaraciones tributarias por parte de los contribuyentes, por parte de los responsables y por parte de los agentes de retención en la fuente. Y todo esto, digamos que se hace conforme a los formatos o los formularios que la DIAN indique. Y la obligación debe expedir eh, y entregar una factura de venta al adquiriente. Eh, hay que digamos que hay que llevar contabilidad, hay que inscribirse en el RUT, todo ese tipo de procesos hay que cumplirlos previamente. Entonces, en este orden de ideas, ya habiendo entendido lo que es la obligación formal y lo que es la obligación sustancial, que es el procedimiento tributario, cuál es la obligación de pagar impuestos, etcétera, etcétera, ahora sí nos metemos con la división del procedimiento tributario. Entonces, básicamente, ese procedimiento tributario se divide en tres partes. La primera, que es el procedimiento tributario, que es lo que estamos analizando hoy. La segunda, que habla acerca del régimen sancionatorio, que es todas las sanciones, cuáles son las sanciones, los porcentajes, las VTs, todo eso está, digamos que está detallado en ese régimen sancionatorio. Y el último es el procedimiento administrativo de cobro coactivo. Entonces, a grandes rasgos, acá en el procedimiento tributario nos hacen el requerimiento, nosotros llevamos las pruebas, nos defendemos, pero posiblemente el caso salió en contra nuestra. Entonces nos dicen, mi chino lindo, usted como dice mi nieta, te equivocaste y tu sanción es esta. Y me dice, miércoles, ¿cómo así que 78 millones de pesos? ¿Por qué? Y por lo general, esos 78 millones de pesos que me salieron de este primer paso, ya pasan aquí al régimen sancionatorio y me dice, entonces, mire, usted me tiene que pagar 78 millones y aparte son tanto por extemporaneidad, tanto por sanción, ¿cómo se dice? Eh, sanción por corrección aritmética. eh, y me hace me empieza a desglosar todas las sanciones a las que yo me hice merecedor por no haber cumplido con una obligación que tenía, una obligación específica. Entonces sale acá. Y aquí entonces va esto acompañado con leyes y que el estatuto tributario y usted que es un incumplido y no sé qué y todo ese tipo de cosas. Y luego, cuando ya paso este régimen sancionatorio, obviamente, y aquí me dan unos plazos para pagar, ¿sí? Y usted puede pagar hasta tal fecha. Si no paga ahí, entonces, pum, pasa a la siguiente etapa, que es el procedimiento administrativo de cobro coactivo. Y es ya, digamos que aquí se genera, para hacerme entender, eh, haga de cuenta que en el procedimiento tributario usted se acercó al supermercado y escogió los productos. Y aquí entonces pasó usted a la caja registradora, le emitieron la factura y como no tenía con qué pagar, aquí lo que están haciendo es, bueno, entonces no se puede llevar los productos o lléveselos, pero entonces me tiene que pagar mañana con tanto interés. Y eso es básicamente lo que hace acá el procedimiento administrativo de cobro coactivo. Aquí se genera esa factura en contra del contribuyente para que la pague en un plazo estipulado. Si ese plazo se vence o el contribuyente no cumple, entonces pasa a un procedimiento administrativo de cobro coactivo en donde ya entonces la DIAN dice, ok, esto ya, con esta persona no se pudo a las buenas, entonces nos vamos a las malas y es empezar a embargarle cuentas, embargarle activos, etcétera, etcétera, con el ánimo de qué? De que el Estado pueda recaudar los tributos que necesita. ¿Ok? ¿Recuerdan la diferencia entre lo que era el contribuyente y el Estado? Que el Estado utiliza el procedimiento tributario básicamente para recaudar aquellos dineros que necesita para su funcionamiento y el contribuyente pues está obligado a cumplir con el pago de esos impuestos, pero bajo los principios de justicia, equidad y legalidad. Entonces, bueno, hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Algo que no esté claro?
Bien, Bien, profe. profe. Ok, listo. Listo, listo. Entonces, ya sabemos que ese procedimiento tributario se divide en estos tres aspectos, ¿m? Y nos vamos a centrar, en principio, en este procedimiento tributario. ¿Listo? Luego nos metemos con el régimen sancionatorio y luego con el procedimiento administrativo de cobro coactivo. Entonces, lo primero es, ¿cuál es la diferencia? O sea, antes de meternos de lleno con este procedimiento tributario, vamos a hacer un ejercicio para aprender a contar. Y ustedes dirán, pero ¿qué le pasa a este man tan abusivo? ¿Por qué dice que yo no sé contar? No, lo que pasa es que en términos tributarios y en temas de sanciones, pues uno tiene que tener perfectamente claro cuándo, cuándo se está hablando en días hábiles, cuándo estamos hablando en días calendario, para que de esa misma manera sepamos cuál es el verdadero plazo o hasta qué día yo tengo plazo para responderle a la DIAN un requerimiento, para suministrar las pruebas de que yo liquidé lo que era correcto y no lo que la DIAN me está diciendo. Todo ese tipo de cosas, todo eso se maneja con base en fechas. Y esas fechas son las que vamos a tener que mirar. ¿Por qué? Porque eso tiene unas reglas, ¿ok? Y unas reglas que aplican de la misma manera tanto para el Estado como para nosotros los contribuyentes, ¿ok? Entonces, digamos que ahí empezamos a ver temas de justicia, ¿ok? O sea, lo que aplica para mí, le aplica también a la DIAN. Entonces, si yo por X o Y motivo eh, se me olvidó, no, algo pasó o conté mal, ¿sí? Y yo tenía que contestar hoy y contesté mañana, entonces ya eso está por fuera del plazo estipulado, entonces ahí ya me corre la sanción que decía la DIAN y que yo en su momento no respondí. ¿Por qué? Porque lo respondí tardíamente, lo hice un día después. Lo mismo aplica para la DIAN. Si la DIAN tenía un plazo estipulado para cumplir esa etapa del proceso y se demoró un día, 2 días, una semana, 3 semanas, pues también le aplica a ellos. Como ellos fueron los que se equivocaron, entonces yo gano ese pleito. ¿Por qué? Porque la DIAN no respondió en el término indicado. Entonces, básicamente aquí lo que vamos a hacer es identificar cuál es la diferencia entre un día hábil y un día calendario. ¿Ok? Entonces aquí tenemos un calendario normalito. eh, y lo primero que tenemos que empezar a decir es que los días hábiles van de lunes al viernes, ¿ok? Esos son días hábiles. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y usted me dirá, pero ¿cómo así si en la empresa yo tengo que trabajar el sábado y el domingo y me dan es un día entre semana? Sí, eso puede ser algo que uno pacte con la organización, porque de pronto, qué sé yo, usted trabaja en una tienda, en un almacén y los fines de semana es cuando más se mueve, pues sí, es entendible. ¿M? Pero digamos que en términos genéricos, se habla de días hábiles de lunes a viernes, ¿ok? Y en el caso en el que haya un día festivo entre semana, ese día no es hábil. Por ejemplo, este día 14 está marcado con rojo porque es un festivo. Entonces, este día, a pesar de que es un lunes, pero como es festivo, se respeta como día de descanso y no se cuenta como si fuera un día hábil. ¿Ok? Entonces, para ir afinando, de lunes a viernes son días hábiles. Tanto sábado como domingo son días de descanso y existen los feriados, que son esos días que tampoco cuentan como días hábiles. ¿Listo? Entonces, aquí en la diapositiva podemos observar que el mes empieza el martes primero, ¿sí? Y finaliza el jueves 31. ¿Ok? Y también podemos observar que el día 14 es un día festivo. Por lo tanto, este día, a pesar que es un día entre semana, no lo vamos a contar como un día hábil. Por eso, los días hábiles de ese mes inician el martes primero y se cuentan todos los días que están entre el lunes al viernes, ¿sí? Descontando esos festivos. Entonces aquí básicamente en este mes tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 22 días hábiles de 31. ¿Ok? Entonces, pues digamos que es siempre buenos días ahí como de descanso.
Y a propósito, Colombia es el segundo país con más días festivos en el mundo. El primero es Venezuela. Entonces, era un dato simplemente que me encontré por ahí cuando estaba preparando la presentación. Bueno, mm, ¿cómo se cuentan los términos en materia tributaria? Entonces ya vimos cómo se cuentan los días normales, los días hábiles en un calendario. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se cuentan los términos en materia tributaria? ¿Listo? Entonces, digamos que ahí hay que empezar a analizar varias cositas. Lo primero es que la ley cuarta de 1913, imagínense, hace ya más de 100 años, eh, bueno, antes de meterme con la ley cuarta de 1913, digamos que cuando la norma establece un plazo en días, esos días se empiezan a contar desde el día siguiente al que está la notificación de ese acto administrativo. ¿Qué es un acto administrativo? El documento con el cual lo están requiriendo, le están haciendo un requerimiento especial, le están haciendo un requerimiento, mm, eh, ¿cómo se dice? Un requerimiento en donde uno quiere como conciliar, cuando le están haciendo un llamado para una liquidación de aforo, todo eso se conoce como un acto administrativo. Entonces, la norma nos dice que, o, bueno, la norma establece un plazo en días y esos días empiezan a contar desde el día siguiente al que se notifica ese acto administrativo. Entonces, si a usted le notifican vía correo electrónico, a partir del día siguiente comienza a contar los días. ¿Ok? Que es que yo vivo en un conjunto y el vigilante fue el que recibió y me lo entregó hace una semana, me lo entregó una semana después. Pues bueno, ahí no se cuenta cuándo se lo entrega el vigilante, sino cuándo la administración radicó el recibido por parte del vigilante y a partir de ese día siguiente hábil es que empieza a contar los días. ¿Ok? Entonces, nótese que hay temas que son de minucia, temas que son de mucho cuidado, precisamente porque digamos que en tema de días hay que tener claro cómo vamos a manejar esos conteos, cómo vamos a hacer para no equivocarnos y no cometer de pronto algún error en el desarrollo de ese tipo de pasos que tenemos que cumplir para poder dar respuesta a un acto administrativo emitido por la DIAN. Yo siempre coloco, yo hablo mucho de la DIAN, pero haga de cuenta que es la Secretaría de Hacienda Distrital, que es la Secretaría de Hacienda de Cartagena, la Secretaría de Hacienda de la ciudad o del municipio que usted quiera, no importa. Yo utilizo mucho la DIAN porque es que pues aquí es como el coco y es como al que más se le corre, ¿ok? Ahora, imagínese que la DIAN nos hace un requerimiento y nos dice que el plazo para dar respuesta al mismo requerimiento es de 10 días y nos notifica el día 6 de abril, ¿sí? Espéreme aquí entonces dice, em, aquí me confundí con esta diapositiva, venga, yo iba a mostrar, este era el caso, ok. Entonces digamos que aquí la ley cuarta de 1913, antes de mandarme al caso, tengo que explicar esto, la ley cuarta de 1913 en su artículo 62 indica que en los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se entienden suprimidos los feriados y de vacantes. ¿Qué son de vacantes? El sábado, ¿sí? El domingo, esos son de vacantes, a menos de expresarse lo contrario. Los de meses y años, porque es que eso es otro conteo, se computan según el calendario, es decir, días calendario. ¿Por qué? Porque si a usted le dicen, lo notifican el 6 de abril y le dan 3 meses, pues usted cuenta del 6 de abril al 6 de mayo, al 6 de junio, al 6 de julio, ¿sí o no? Entonces va de 6 a 6. O sea, no ahí, cuando es de meses o de años, no aplica el día siguiente hábil. Pero si es en días, sí aplica el día siguiente hábil al momento en que usted recibió la notificación de ese acto administrativo. ¿Listo? ¿Me siguen o estamos perdidos ahí en algo? Profe, repite, por No, profe, bien.
Ok, entonces, bueno, No, alguien profe, me... qué al- poquito, perdón, me repite, por favor. Ok, entonces, básicamente es lo siguiente. Cuando a nosotros nos va a notificar la DIAN de algún acto administrativo, sea que usted es omiso y no presentó la declaración, o que usted la presentó y la presentó fue muy tarde, o que usted la presentó y la presentó fue con errores aritméticos, entonces la DIAN emite un acto administrativo. ¿Qué es un acto administrativo? Puede ser hasta incluso un correo que le manda a la DIAN y le dice, señor fulanito de tal, en vista que usted no presentó la declaración de renta el pasado 12 de febrero, entonces lo invitamos a que realice la liquidación y la presentación y su respectivo pago de esa declaración de renta y que lo haga a partir de, y para realizar esto, usted tiene 15 días hábiles contados a partir de la fecha. Entonces, cuando uno recibe ese mensaje, pues digamos que le mandaron una carta y la carta va fechada 6 ¿de qué estamos? Bueno, 6 de agosto. Entonces le llegó la carta el 6 de agosto, usted cuenta el día siguiente. Desde ahí empieza a contar los 15 días, los 20 días, el plazo que le estipularon ahí. ¿Cuándo se da en días? ¿Ok? Usted cuenta el día siguiente hábil. Que la carta dice 7 de agosto y el 7 de agosto es un día, un sábado. Entonces usted cuenta, empieza a contar los días a partir del lunes, que es el día siguiente hábil. ¿Ok? No contamos ni el sábado ni el domingo, sino hasta el día lunes. Si el lunes era festivo, entonces hasta el martes, ¿ok? Eso se hace con los días. Si es con meses o si es con años, es desde el día mismo en que lo notifican y ahí se cuentan los meses. Entonces, si a usted lo notificaron el 15 de marzo y le dan 3 meses, entonces usted cuenta el 15 de marzo al 15 de abril, al 15 de mayo, al 15 de junio. Es decir, hasta el 15 de junio es la fecha límite que usted tiene para dar respuesta a ese requerimiento que le hizo la DIAN. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Entonces nos dice así, dice que la DIAN nos hace un requerimiento y nos dice que el plazo para dar respuesta al mismo es de 10 días y nos notifican el 6 de abril. Entonces, nótese que nos notificaron el 6 de abril y tenemos 10 días para dar respuesta. Entonces, ¿hasta qué día tengo plazo de dar respuesta a ese requerimiento de la DIAN? Hasta el 22 de Hasta abril, el 22. 22. señor. Listo, perfecto, muy bien. ¿Quién dijo yo? ¿Quién fue la que dijo 22? Bueno, ¿quiénes fueron las que dijeron 22? Hazley. Ay, espérame. Es que estoy... Miércoles. Procedimiento, entonces. Eh... Hasblady, ¿cómo es tu apellido? Penilla. ¿Penilla? Señor. Listo. ¿Y quién más dijo 22? ¿Quién más dijo? Julie López. Ah, ok. Julie López, listo. Listo. Entonces, es de esa manera. Entonces, nos notificaron el 6 de abril, ¿sí? Pero la norma dice que a partir del día siguiente yo empiezo a contar los días y me dan 10 días. Entonces, uno, dos, como estos 2 días son festivos, no cuentan, como el sábado tampoco cuenta y como el domingo tampoco cuenta, entonces el 7, el 8, el 13, el 14, el 15, el 16, el 17, el 20, el 21 y el 22. ¿Ok? Hasta esta fecha yo puedo darle respuesta a ese requerimiento que me hizo la DIAN frente a algún tema que quiere que yo la aclare. ¿Ok? Entonces, eh, digamos que de esta manera es como se hacen ese tipo de conteos cuando la DIAN nos hace algún tipo de requerimiento. ¿Listo? Entonces, cuando se trata de días, contamos a partir del día hábil siguiente. Entonces, si me notificaron el 8 y pues el 9 es festivo, no cuenta.
Si es el 10, el viernes tampoco cuenta, el sábado tampoco, el 12 tampoco. Entonces empezaré a contar desde el 13, 10 días. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hasta el 24 yo podría darle respuesta. Entonces mire, del 8 al 24 son 16 días ahí que me estoy ganando cuando ellos me están apenas dando 10 días. ¿Listo? Entonces eso nos da tiempo para preparar Profe, una... Sí, dime. digamos que en el momento en que yo no haya actualizado datos y tengo la posibilidad, digamos que de hacer la demostración de que pues por X o Y circunstancia no pude hacer la actualización de ese dato, ¿es posible que pues nos sancionen o ya se infringe y ya de una vez es la sanción? Sí, digamos que ahí en ese orden de ideas, la norma es clara, la norma nos obliga a nosotros como contribuyentes a mantener actualizada la información de contacto y eso se hace a través del RUT. Eh, para actualizar ese RUT, pues digamos que uno lo puede hacer en cualquier momento, pero si en alguna situación tú, digamos que no lo, ¿cuál es el inconveniente real de esto? Que eso deriva en más desgaste administrativo para la DIAN. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el caso que tú expones, no, yo me trasteé o ese correo electrónico yo ya no lo uso, ese era el de mi novio, yo terminé con ese guache, entonces ya no lo quiero volver a ver. La razón que sea, eso a la DIAN no le interesa. ¿Qué dice la DIAN? Manténgame los datos actualizados porque yo en cualquier momento lo tengo que requerir para cualquier cosa. Entonces, yo debo tener cómo ubicarlo a usted fácilmente. Entonces, ¿qué pasa? Para eso también hay un procedimiento. Entonces, primero la DIAN lo cita, entonces le manda al correo electrónico y usted pues ni enterada se dio, ¿sí? Y digamos que eso también va dentro de todo este componente que estamos viendo y es todo el tema de cómo lo notifica, cuántos días tiene uno para poderle dar respuesta a la DIAN. ¿Qué pasa si yo no le doy la respuesta? Entonces la DIAN pasa a otra instancia. Entonces dice, ok, no apareció fulano de tal. Entonces, y creo que la norma indica, ahorita no me acuerdo bien, creo que la norma indica que después de 2 o 3 intentos de contacto vía correo electrónico o vía la dirección estipulada en el RUT, a la persona, entonces, si después de vencidos esos intentos no aparece, lo que hace la DIAN es que publica en la página web de la DIAN ese tipo de situación, pidiéndole que se acerque a, a las oficinas de la DIAN, alguna seccional, y ahí le explica con detenimiento para qué es que lo necesita. Y el objetivo es básicamente agotar los mecanismos a que haya lugar, pero si no lo consigue, pues digamos que ahí la DIAN tiene el sartén por el mango. ¿Por qué? Porque primero es obligación suya tener la información actualizada. Si usted no lo ha actualizado, el problema es más suyo que de la DIAN. Y segundo, la DIAN agotó todo el debido proceso para tratar de contactarlo. Le mandó un correo, le mandó a la dirección física y por ningún medio usted apareció. Entonces, pues digamos que ya, y ahorita inclusive ya ellos tienen mensajes de texto. Entonces, le mandan a uno su mensajito de texto. Oiga, no se le olvide que su declaración de renta vence tal día. Ay, juepucha, sí, ok. Cuando uno paga, muchas gracias por haber realizado el pago de su obligación tributaria, ¿sí? Entonces ya ellos tienen esa información y ellos pueden contactarlo. Pero entonces tú me puedes decir, ah, bueno, si me mandan esa información, pues que me sigan buscando porque en algún lado ellos deben cruzar información. Sí, ellos la cruzan, ¿sí? Pero no significa que por el hecho de que crucen información y porque tengan acceso a muchas bases de datos, pues ellos se van a parar en las pestañas a ver cómo te encuentran para poderte decir, oiga, usted no ha declarado, ¿qué hacemos? ¿Cuándo piensa pagar? No, ellos no van a hacer eso. Entonces, agotan esos recursos de inmediato que tienen, que es de pronto vía correo electrónico, que si uno reporta un correo electrónico, se sobreentiende que yo como contribuyente le estoy dando la potestad a la DIAN para que me contacte a través, o sea, que ese correo electrónico sea el primer mecanismo de contacto entre la DIAN y yo como contribuyente. Entonces, cuando yo coloco ese correo electrónico,
tácitamente le estoy diciendo a la DIAN, búsqueme vía correo electrónico. Todo lo que necesite conmigo a través del correo electrónico. Es lo que le estamos diciendo. Cuando él ve que no recibe respuesta alguna a través de ese medio por el cual me intentó contactar, ahí sí ya pasa entonces a otro y es mirar a través del celular o mandarle alguna comunicación escrita al domicilio que tiene registrado en la DIAN. Pero hay personas que se perdieron, pucha, y no aparecen por ningún lado. Entonces, pues digamos que ahí la DIAN lo que hace es que finiquita todo el proceso para buscarlo, ¿sí? Entonces, le mandó al correo, le mandó al celular, le mandó a la dirección física de su casa, lo publicó por la página web de la DIAN y usted no apareció por ningún lado. Entonces, lo que hace la DIAN es, tranquilo, papito, que yo sé cómo usted aparece. Y ¡pum!, le manda cobro coactivo. Obviamente, ahí ya se han pasado varios meses. Entonces, ya con ese cobro coactivo, ¿qué pasa? Que usted se acerca a un cajero, va a sacarlo del bus y, no, su cuenta está embargada, por favor, acérquese a la DIAN. Miércoles. Y ahí le aseguro que uno va, ¿sí? Pero ya es tarde, ya no tengo mecanismo para defenderme, ya lo que me toca es someterme a lo que me dictamine la DIAN, ¿ok? Entonces, por eso es importante dar respuesta a esos requerimientos, por eso es importante tener los datos actualizados para que la DIAN se le facilite el hecho de contactarme y yo pueda estar al tanto de ese tipo de situaciones y también me pueda dar por enterado y no solamente tener que esperar a que me embarguen y vaya a ver cuánto se demora el desembargo de esas cuentas, que ya pues, digamos que eso es un problema bien complejo y, y todo por un tema que se pudo haber resuelto fácilmente. Entonces, para darte respuesta, en principio la DIAN te trata de contactar por los medios y el orden es correo electrónico, celular, dirección física. Si no se surte, entonces página web de la DIAN. Yo no sé si todavía está vigente lo del tema del periódico. Lo que pasa es que como esto ya ha cambiado tanto, todo es medio electrónico. Anteriormente, pues uno compraba el periódico y habían una sección específica en donde salían edictos y no sé qué, un poco de avisos ahí y salía, digamos que los juzgados utilizaban mucho esa parte para que la gente, o sea, como para decir, mire, yo le avisé, usted que usted no lee el periódico es otra cosa, pero yo le avisé, ahí está publicado y mira, aquí tengo la prueba. Pero no estoy seguro, yo creo que eso ya quedó descartado. Ese tipo de avisos que se hacían a través de los diarios de mayor circulación en Colombia. ¿Por qué? Porque como ya eso impreso, ya casi nadie lo compra. Y ahora casi todo es digital, entonces no estoy seguro de esa parte, eso sí se los debo, pero sí sé que la DIAN agota todos los mecanismos para tratar de ubicarlo a usted con base en los datos que suministró en el root y si con ninguno de esos lo encuentra, entonces pues digamos que ya ahí procede a temas más de cobro coactivo para cimbronearle para que usted diga, oiga, mire que lo voy a embargar, ¿sí? ¿Se va a acercar o no? Entonces ya uno, hijo de pucha, ahí sí va a la DIAN, venga, pero ¿cómo así? Ay, es que esos no son mis datos. Pendejo, ¿por qué no actualizó? Y como no actualizó el root, entonces sanción por no actualizar el root, y eso tiene sanción de mes o fracción de mes, y pues digamos que tiene varios intervalos de sanción, que eso lo vamos a ver también. ¿Listo? Entonces, no sé si te di respuesta al tema, sí, mucha vuelta. No, profe, clarísimo, pero delicado. Sí, sí, es delicado porque, pues básicamente, vuelvo y te digo, es que eso redunda en mucho desgaste administrativo para una entidad, tratar de buscar a una persona, ¿sí? Entonces, pues digamos que están los mecanismos para que uno actualice la información y si no lo hace, pues digamos que ya ahí ellos se lavan las manos y proceden a otros mecanismos con el objetivo de captar su atención y decirle, oiga, ahora sí se va a acercar, ya que lo embargué, ahora sí. Entonces, pues, digamos que ese es el objetivo que persigue la DIAN con eso, ¿ok? Entonces, digamos que en este tipo de casos, eh, por regla general, los plazos que se encuentran fijados en días, Profe, eh, una pregunta. sí, dime, Entonces, en conclusión, ¿qué es el cobro coactivo? ¿Es la sanción ya que está cobrando? el cobro coactivo es cuando la DIAN ya liquidó, o sea, la DIAN lo citó, usted no se acercó.
la DIAN sancionó y usted no se acercó. Entonces la DIAN lo pasó ya al área de cobranzas, en donde ellos hacen el cobro coactivo. Entonces primero lo citan, vuelven y surten el proceso y usted no aparece por ningún lado, entonces ya en última instancia lo que hacen es embargo de cuentas, ¿sí? Pero digamos que ellos primero han surtido el debido proceso. Y ahorita más adelante lo vamos a ver, hay 4 áreas en la DIAN que se encargan de todo de todo el tema del procedimiento administrativo. Está el área fiscalizadora, que es la que recopila las pruebas. Está el área liquidadora, que es la que, digamos, cuando me envía el área fiscalizadora el requerimiento, yo le respondo el requerimiento y ese requerimiento le llega de una vez al área liquidadora. Entonces, el área liquidadora se entera del caso por las pruebas y por todo lo que dijo fiscalización, se entera de la respuesta que yo le di y el área fiscalizadora hace como las veces de un juez. Dice, ok, aquí hay una pelea entre el área fiscalizadora y el contribuyente, entonces yo voy a dirimir. Entonces, el área liquidadora revisa el caso, lo analiza y dice, uy, no, el contribuyente está grave, el contribuyente se equivocó, ¡pum! Me dice, no, me ratifico en la sanción que le impuso el área fiscalizadora. Miércoles, y entonces ahí ya, entonces del área fiscalizadora pasamos a la liquidadora y luego pasamos a la sancionatoria. Y la sancionatoria es en donde ya queda en firme a la sancionatoria, la jurídica, que es en donde ya queda prácticamente la sanción en firme, y es los que la liquidadora dice, ok, el área fiscalizadora le encontró que Alexandra no pagó la declaración de renta. Entonces, ¿qué hace el área liquidadora? Estudia el caso, estudia la respuesta del contribuyente y dice, sí, en efecto, Alexandra no pagó la declaración de renta. Entonces, ¿qué le toca? A Alexandra le toca pagar tanto de declaración de renta, 1.000.000 de pesos, más la sanción que le suma 400.000 pesos. Entonces, ella saca la liquidación de 1.500.000 pesos y se la manda al área jurídica. ¿Y el área jurídica qué hace? Me cita y me dice, chinito lindo, te equivocaste y ahora entonces tienes una sanción de 1.500.000 que tienes que pagar de esta y de esta y de esta manera. Entonces uno dirá, uy, no, pero no sé qué, no, yo no voy a pagar eso, no me interesa. ¿Sí? Yo tengo entendido que cuando una persona es primera vez que comete una sanción, tiene un descuento del 75%, algo así, porque es primera vez. ¿Hay algo así en el Estatuto Tributario? Sí, pero todavía no nos metamos allá, que eso ahí nos vamos a confundir más, pero sí, hay una serie de, digamos que las sanciones están categorizadas, entonces, pero eso lo vamos a ver más adelante con formatos y con ejercicios. Entonces, lo que hace el área jurídica, ella me formaliza esa liquidación que me hizo el área liquidadora con base en las pruebas que le presentó el área fiscalizadora y me empapela. Entonces me dice, usted tiene tal fecha, pero yo puede ser que diga, no estoy de acuerdo y no me parece. Entonces yo, ¿qué hago? Cojo y instauro una demanda en contra de la DIAN, la llevo al juzgado de lo contencioso y lo administrativo y ellos allá nombran un juez que es el que se va a encargar de decir en realidad quién tiene la razón. Si la DIAN, en cuyo caso Alexandra tendría que pagar 1.500.000, o si la tiene Alexandra, en cuyo caso la DIAN dirá, ay, disculpe, qué pena. Y listo. Pero si de pronto el área jurídica saca la sanción y te da un plazo y tú lo incumples, entonces ya pasa al área, a la cuarta área, que es la de cobranzas, que es en donde se hace el cobro coactivo. Entonces, básicamente, el área jurídica lo que hace es que legaliza ese cobro, le da un estatus a esa liquidación que hizo el área liquidadora y hagan de cuenta que es como una factura. Entonces, ya una factura tiene un estatus de título valor y con ese título valor ya se puede proceder a embargar cuentas. ¿Ok? Entonces, digamos que ese es como el debido proceso que se sigue al interior del procedimiento tributario. ¿Listo? Bueno, entonces, les decía que los plazos que se encuentran fijados en días no consideran los días inhábiles o no laborales, como los domingos y los festivos, es decir, que se descuentan esos días
a no ser que de forma expresa los plazos en días se fijen como calendario. Entonces, si ellos por lo general son muy cuidadosos porque ya les ha pasado de todo, entonces dicen, tiene tantos días hábiles o tantos días calendario. Si son calendario, esto es de corrido, ¿ok? Ahí sí ya, entonces tiene 10 días, a partir de, lo notifiqué el 6, entonces tiene 10 días, entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces yo tengo que pagar, o sea, tengo que reportarnos, darle una respuesta a más tardar a la DIAN el día 16, si es que en el comunicado ellos me dieron días calendario, ¿ok? Entonces, si es en días, se cuenta a partir del día siguiente hábil y se cuenta si son días hábiles, pues solamente los días entre lunes y viernes, y si son días calendario, todos los días a partir del día siguiente hábil después de la notificación. ¿Listo? Ahora, el concepto de día hábil, digamos que es un concepto, es más como, como una definición de tipo social que básicamente se utiliza para designar a esos días de la semana en los cuales se trabaja y que no pertenecen al fin de semana. ¿Ok? Esos días hábiles son los siguientes, son los lunes, los martes, los miércoles, los jueves y los viernes. ¿Ok? Y queda lo que es el sábado y el domingo por fuera. Los sábados y domingos se interpretan que no son días hábiles. ¿Ok? Ese concepto de día hábil es ya una tradición. ¿Por qué? Porque hoy en día muchas empresas y negocios funcionan también en los días no considerados hábiles, por lo cual digamos que para muchas personas los días de trabajo son diferentes. Sin embargo, es solo durante los días hábiles en los que funcionan las instituciones públicas, en los que funcionan instituciones privadas como los bancos. Bueno, hay bancos que funcionan los sábados y hay unos que en Unicentro están abiertos hasta los domingos. Pero en términos generales, los bancos por lo general funcionan hasta el día viernes. Las escuelas, la administración funciona hasta los días viernes. Las oficinas estatales son de lunes a viernes. Entonces, ese tipo de costumbre que se ha desarrollado ha hecho que se instaure como día hábil solamente los días entre semana, de lunes a viernes, siempre y cuando no sean festivos. ¿Ok? Ahora, digamos que la idea de días hábiles es algo, es un concepto netamente social, si tenemos en cuenta que solo sirve para diferenciar dentro de los 7 días de la semana a aquellos que son laborales de aquellos que normalmente no lo son. ¿Ok? Entonces, la noción de ese día hábil significa que se trata de un día hábil para trabajar, para realizar diferentes actividades que tienen que ver más que nada con la productividad, aunque puede ser muy variables también, en el caso en que, digamos que puede ser muy variables dependiendo del caso, si son estudiantes de colegio, si son estudiantes de universidad, etcétera, etcétera. Pero básicamente esos días hábiles ya quedaron instaurados y se hizo no por mediante una ley o alguna cosa de estas, no, sino es algo ya que socialmente es aceptado y fue implementado con base en eso. Entonces, se toma que los días hábiles son simplemente los días de lunes a viernes, siempre y cuando no hayan festivos, y lo que son sábados y domingos son días de descanso y los feriados, y esos no se cuentan como días hábiles. ¿Listo? Ahora, ¿cómo contar los plazos fijados en días? Entonces, aquí tenemos un correíto electrónico que manda la Oficina de Fiscalización, en donde dice, mire, el lunes 6 de abril a las 2:20, perdón, el lunes 6 de abril del 2020 a las 7:39 de la noche, manda un requerimiento donde dice incumplimiento tributario impuestos Bogotá para fulano de tal y fulano de tal. Entonces dice Bogotá, abril 6 de 2020, la respuesta, después de todo el carretazo, que no les iba a transcribir todo el correo, entonces dice, la respuesta deberá enviarla al correo electrónico nperilla@shd, o sea, Secretaría de Hacienda Distrital.gov.co, dirigida a Nancy Perilla Amaya, de la Oficina General de Fiscalización, o radicarla en la ventanilla de correspondencia en la Secretaría, adicionando las correcciones, aquí me quedo mal, y o pruebas pertinentes dentro de los 15 días calendario siguientes contados a partir de la fecha de recibo de la presente comunicación.
Entonces, si son 15 días calendario, ¿hasta cuándo tengo plazo si fui notificado el 6? Hasta el 21 de abril. Ok. Entonces, ¿cómo es tu nombre? Julie López, profe. No, pero estamos acaparando todos los puntos. Ok. Entonces, entonces, básicamente es de esta manera como se hace ese tipo de conteo, ¿ok? O sea, dependiendo, ellos son explícitos, nos dicen si son días calendario o días hábiles, y con base en eso, nosotros empezamos a realizar ese conteo para poder saber hasta qué fecha máxima es que yo puedo dar respuesta. Lo ideal y lo que más nos recomienda, imagínense que eso pasa como con la declaración de renta. Usted le dicen, usted, sus últimos dígitos de la cédula para declarar renta vencen, qué sé yo, el 15 de septiembre. Pues la idea no es que vaya a estar el 15 de septiembre colgado ahí a la página de la DIAN, sino que ojalá si lo pueda hacer con mucha antelación, ojalá en la madrugada, ojalá bien tarde en la noche, para que pueda realizar ese pago y no vaya a tener inconvenientes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la DIAN es muy olímpica. La DIAN le dice, eh, usted puede estar muy bravo, puede llegar trasnochado sin bañarse ni nada y dice, mire, no me he ni bañado por estar ahí del F5, 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 a ver si eso carga y nunca cargó y no pude declarar y ahora usted me va a sancionar. Pero lo que le dice a la DIAN, pues sí, mi chato querido, me da pena contigo, pero es que tú no tenías plazo, o sea, no tenías que hacer eso el 15, tenías plazo hasta el 15, pero todos esos días hacia atrás pudiste haberlo hecho. Y qué vaina que preciso se cayó la página. Entonces, la culpa no es nuestra, porque usted tenía más días. Lo que pasa es que sí hubo un problema y se cayó la página. Siempre hay de caída, pero eso no es problema de ellos. Entonces, digamos que por temas de ley, ahí sí estamos como cortos, ¿no? Porque ellos siempre tienen la sartén por el mango, porque Profe, se pero escudan. hay veces dan contingencias, ¿no? Dependiendo. Uy, pero es muy escaso porque ellos saben que ese tipo de contingencias lo que hacen es que crean malos hábitos en los contribuyentes, ¿sí? O sea, imagínense nomás que a ustedes les dijeran de la universidad, tienen plazo para pagar el 15 de septiembre y después el 15 ven que no han habido muchas matrículas. Entonces, ampliamos el plazo hasta el 20 y ampliamos hasta el 30. Entonces ya como que el próximo periodo académico no dicen, eso lo amplían. Es que me voy a poner a correr ahorita a endeudarme y no, yo pago a lo último, pero a lo último, último. Entonces se crea esa cultura de aplazamiento, se crea esa cultura de incumplimiento por las partes y pues digamos que eso no es sano para ninguno. Entonces, en la medida en que la DIAN procure no hacer ese tipo de aplazamientos, pues digamos que va a generar un mayor grado de percepción por parte de los contribuyentes para pagar en los plazos estipulados. ¿Ok? Bueno, aquí, ¿cómo contar los plazos fijados en meses? Entonces, nos llega el mismo requerimiento de fiscalización el 6 de abril. Nos dice que el 6 de abril de 2020, a partir de la notificación de este requerimiento, usted cuenta con 3 meses dentro de los cuales podrá dar los respectivos argumentos. Entonces, ¿hasta qué fecha tendría yo para responder ese requerimiento? Julio El 6. 6 de junio. Uy, ¿quiénes fueron? Juliana Figueroa. Uy, Juliana, qué pena despertarte. Estabas ida. Juliana, ¿y quién No, más? aquí oyendo, profe. Jason nos mandará. Uy, hermano, inauguration. Jason. Listo, bien. Mire. Juliana que va riendo en puntos y Jason que se estrena. Listos. Entonces, cuando es en tema de meses, pues es exactamente, contamos, o sea, ya no desde el día siguiente hábil, sino simplemente desde el 6 de abril hasta el 6 de julio. ¿Listo? Es del 6 de abril al 6 de mayo uno, del 6 de mayo al 6 de junio otro mes y del 6 de junio al 6 de julio el otro mes. Entonces se cumplen ahí los 3 meses. Entonces, básicamente, eh, los plazos que se fijan en meses se cuentan desde el día en que se recibe la notificación de ese acto administrativo. ¿Por qué? Porque se toman
según el calendario y deben coincidir con el mismo día calendario, es decir, se cuenta de corrido. ¿Listo? Con este tipo de situaciones hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque cuando los plazos se dan en meses o en años, ahí no se inicia a contar desde el día siguiente hábil, hay que contar desde el mismo día en que fuimos notificados. Y para el caso que estamos viendo, si damos respuesta el día 7 de julio, un día después, ahí estamos ya por fuera del plazo y tendremos que someternos a lo que juzgue la DIAN. ¿Ok? O sea, perdimos el caso, bobamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dijimos, yo me acuerdo que Alex en esa clase de procedimiento tributario, él decía que un día después, entonces me notificaron el 6 y como es 3 meses, entonces desde el 7, entonces va hasta el 7, entonces tengo hasta el 7 de julio. No, usted me llamará bravo y me, no, pero usted me dijo, y yo le mando la grabación, no, pero mire, yo le dije que si eran meses, era desde el día que nos notificaron, ¿por qué mandó eso el 7? Mire la grabación. Entonces, pues digamos que eso hay que contemplarlo bien porque podemos cometer, o sea, es un error bobísimo, ¿sí? Pero es un error que nos puede llegar a costar muchísimo. O sea, perdimos la pelea con la DIAN bobamente. ¿Listo? Ahora, cuando, ¿cómo contar los plazos fijados en meses y que esos, aquí está como mal formulada la pregunta, ¿cómo contar los plazos fijados en meses y terminan en un día hábil? Entonces, en un día hábil, no, en un día inhábil. Entonces, digamos que ahí, en ese tipo de casos, puede suceder que los plazos en meses o en años terminen en un día que no es laborable. Entonces, si fue el 25 de septiembre y le dan 3 meses, 25 de septiembre a octubre, a noviembre, le queda el 25 de diciembre y el 25 de diciembre por lo general es festivo. Entonces, pues imagínese, le cae un día que no es laborable. Le puede haber caído un sábado, le puede haber caído un domingo o un festivo, donde la autoridad administrativa en esos días no está laborando. Por lo tanto, no puede actuar ni puede atender las actuaciones del administrado, lo que genera dudas sobre el efecto de ese día inhábil en los plazos fijados. Por eso salió esta sentencia, la 20976 del 12 de noviembre de 2015, que hizo la ponencia la magistrada Marta Teresa Briceño, Briceño con S, no sé por qué, pero bueno, de la sección cuarta del Consejo de Estado. Y dice, ahora bien, en relación con el conteo del término de un año previsto en el artículo 732 del Estatuto Tributario, la Sala ha precisado lo siguiente. Artículo 62 de la Ley Cuarta de 1913 establece, artículo 62, en los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se entienden suprimidos los feriados y de vacantes a menos de expresarse lo contrario. Los de meses y años se computan según el calendario, pero si el último día fuere feriado o de vacante, se extenderá el plazo hasta el primer día hábil siguiente. Entonces, si lo citan a usted, le dicen que tiene plazo tiene 3 meses de plazo y fue notificado el 25 de septiembre, entonces usted tiene plazo de responderle a la DIAN, no hasta el 25, digamos que el 25 fue un miércoles, que el 25 de diciembre es un miércoles, entonces hasta el 26 de diciembre usted tiene plazo para darle respuesta a la DIAN sobre ese requerimiento. ¿Listo? Bueno, claro lo de los días. Esto es importante porque con eso hay ejercicios, ¿ok? Entonces, después no digan, pero profe, ¿qué es esa vaina? Usted pone cascaritas. No, ¿cuáles cáscaras? Y todo se los expliqué acá. Pero bueno, vamos a ver ahora lo que son las etapas en la vía administrativa. Cuando yo debo discutir alguna situación de carácter tributario con la administración tributaria, es decir, con la DIAN o con la Secretaría de Hacienda Distrital o como la quieran llamar, debo saber cómo funciona al interior la entidad que me está fiscalizando o que me está modificando la liquidación del impuesto que he declarado. ¿Ok? Y en este punto, digamos que es cuando debemos conocer en qué consisten las etapas de esa vía administrativa. ¿Cuál es el conducto regular que yo debo seguir para poder llevar a feliz término el proceso que me están abriendo? ¿Listo? Entonces, cuando la autoridad fiscal investiga a un contribuyente, por ejemplo la DIAN, ¿sí? Este proceso lo debe desarrollar en primera instancia la Oficina de Fiscalización.
Yo ya les había hablado de esto, pero bueno. La oficina de fiscalización, ¿qué es lo que hace? Investiga. O sea, ella es la que recopila todas las pruebas, es la que se documenta frente al caso y con base en eso aporta las diferentes pruebas a que haya lugar para determinar si usted es culpable o no es culpable. ¿Ok? Eso es lo que hace la oficina de fiscalización. Y esa oficina se encarga también no solamente de recopilar las pruebas, sino también se encarga de enviar avisos persuasivos, se encarga de enviar un emplazamiento para declarar o para corregir. Ya ahorita hablamos de las definiciones porque muchos tienen, ¿qué es un emplazamiento? Ya, tranquilos, ahorita hablamos de eso, lo definimos. Entonces, esa oficina de fiscalización puede hacer todo eso. O sea, recopila todas las pruebas, me puede citar. ¿Y cómo me puede citar? Por medio de un aviso persuasivo, por medio de un emplazamiento, por medio de un requerimiento especial, cualquiera de esos. Luego que esa oficina de fiscalización ha logrado recopilar todas las pruebas, esa oficina de fiscalización, ¿qué hace? Le extiende el requerimiento al contribuyente, o sea, le manda al contribuyente ese caso, le dice, chiqui, mira, te equivocaste con esto. No adjuntaste, declaraste, pagaste, pero la declaración no viene firmada ni por contador ni por revisor fiscal. Miércoles, qué error tan bobo. Pero eso pasa. Y cuando eso ocurre, se da por no presentada la declaración. Entonces, imagínense el problema tan tremendo que tiene. ¿Ok? Entonces, la oficina de fiscalización cita al contribuyente y una vez el contribuyente le responde a la oficina de fiscalización, esta oficina le compulsa copias a la siguiente oficina, que es la liquidadora, que es la que básicamente hace la determinación o, como le dice su nombre, liquida el impuesto más la sanción que recopiló mediante pruebas fiscalización. Entonces, esa oficina liquidadora, eh, digamos que esto es muy sano que exista esta oficina liquidadora. ¿Por qué? Porque si imagínense que fuera solo la oficina de fiscalización la que eh, consulta las pruebas, ¿sí? La que recopila todas las pruebas, la que arma el caso, la que lo empapela y luego usted le dice, no, pero no estoy de acuerdo con eso, pues ¿qué le va a decir? Pues eso es esto, que fiscalización fuera en una sola, fiscalización y liquidadora, eso es Drácula cuidando el banco de sangre. O sea, eso es ahí usted no tiene cómo chapalear un caso, no tiene cómo defenderse. ¿Por qué? Porque este fiscalización básicamente está haciendo como juez y como parte del proceso. Entonces no hay garantía. ¿Listo? Por eso crearon esta oficina, esta dependencia, bueno, esta área de liquidadora, que es la que se entera del caso que armó fiscalización, se entera de la respuesta que le emitió el contribuyente a fiscalización y todo lo recibe ella y con base en las pruebas de fiscalización y en lo que argumenta el contribuyente, ella toma una decisión. ¿Ok? Y eso es bueno, eso genera transparencia dentro del proceso. Entonces, básicamente esa función, esa división de liquidadora, lo que hace es que escucha a las dos partes y con base en esa escucha, lo que hace es que toma una decisión en derecho a favor o del contribuyente o de fiscalización. ¿Y qué hace? Eso lo formaliza mediante un auto de archivo en caso que el contribuyente tenga la razón. Entonces dice, ok, sí, fiscalización se equivocó, entonces tranquilo, señor contribuyente, yo voy a archivar el caso. Entonces genera un documento que se llama auto de archivo y se cierra el caso. ¿Ok? Pero eso cuando el contribuyente tiene la razón. Ahora, si la que tiene la razón es fiscalización, en ese caso, ¿qué emite la liquidadora? Pues va a emitir un acto administrativo con la liquidación oficial del impuesto que está en disputa. ¿Ok? Entonces le dice al contribuyente, le dice, chato querido, me da pena contigo, pero en efecto, las pruebas que envías no justifican, no tienen validez, la razón que sea. Y procede a hacer la liquidación de ese impuesto más la sanción y lo formaliza mediante un acto administrativo. ¿Ok? Entonces, nótese el impacto que tiene esa área liquidadora. Ahora, digamos que contra ese acto administrativo que ha generado esta oficina liquidadora, en el caso que el contribuyente no estuviese de acuerdo,
lo puede discutir en otra instancia. ¿Ok? Entonces, ahí en ese caso existe la instancia jurídica. Entonces, con la instancia jurídica, yo digo, no, yo no estoy de acuerdo, porque es que esa fiscalización me está siguiendo desde hace tiempo, y ¿qué cree que yo no tengo más nada que hacer? Y fuera eso se amangualó con la liquidadora, entonces yo necesito que usted me ayude. Y entonces le mandan el caso, entonces llega todo el caso de fiscalización, más el de la liquidadora, más lo que argumenta el contribuyente, y todo eso lo dirime la oficina jurídica. ¿Ok? Mm, digamos que no, y tiene que llegar a esta instancia. ¿Por qué? Porque volverlo a mandar a la liquidadora, volverlo a mandar a fiscalización, pues esto ya legislaron, pues lo obvio es que se mantengan en su decisión, ¿sí? Es muy raro que ellos se echen para atrás, o sea, tendría que ser muy honesto, muy transparente el funcionario para decir, ay, carajo, sí me equivoqué, perdón. Eso por lo general se mantiene, y lo que hacen es, jurídica, usted determine, y si algo, pues me dice y yo me retracto, o alguna cosa de esas, pero digamos que es muy difícil. Por eso tiene que haber otra instancia superior que esté en capacidad de dar de obrar en derecho, ¿ok? Entonces, básicamente, en el caso en que el fallo de la división jurídica se mantenga en lo argumentado por la Oficina de Fiscalización y la liquidadora, eh, básicamente ahí eso automáticamente pasa a otra división, porque se convierte en un título valor, y de inmediato, ¿qué se hace? Pasa al área de cobranzas. Entonces, en el momento en que jurídica dice, escucha fiscalización, escucha a la liquidadora y escucha al contribuyente, no, chiqui, estás mal, el contribuyente está mal, entonces de una vez lo que hace jurídica ya dirime el caso y lo pasa a cobranzas. ¿Ok? Entonces, aquí hay que mencionar en el área de cobranzas que el contribuyente todavía puede escalar el caso, ¿sí? Si es que ese contribuyente no está de acuerdo con lo expuesto por la oficina fiscalizadora, ni por la liquidadora, ni por la jurídica, entonces el contribuyente puede llevar ese caso a lo contencioso administrativo. ¿Para qué? Para que un juez lo resuelva. Y si el juez resuelve el caso en contra del contribuyente, esto puede pasar a cobro coactivo en la oficina de cobranzas. ¿Ok? Entonces, de esta manera era que se encontraba conformada la vía administrativa, esta vía administrativa en la DIAN, ¿sí? Pero, mis amores lindos, les cuento que en el año 2019 salió un decreto que organizó y modificó la estructura de la DIAN. Y entre esas modificaciones, imagínense que eliminaron la división liquidadora. ¿Ok? Y esto es malo, ¿sí? Desde mi óptica, esto es perverso. ¿Por qué? Porque se está concentrando todo el poder en el área de fiscalización. Entonces, el área de fiscalización ahora va a ser juez y va a ser parte del proceso. Y ahí, digamos que el tema va a ser un poco más complejo y más delicado en la medida en que el contribuyente se vaya a tener que defender. Entonces, ya esta área desapareció y ya todo lo hace específicamente el área de fiscalización. ¿Ok? Ahora, al eliminarse esa área de liquidación, ¿qué pasa? Pues básicamente, las funciones del área de liquidación pasan automáticamente al área de fiscalización. Es decir, fiscalización ya no solo se encarga de recopilar las pruebas y de emitir los requerimientos, ahora también realiza las liquidaciones oficiales. Entiéndase por liquidación oficial una liquidación de aforo, una liquidación de revisión o una liquidación de corrección aritmética. Ahora bien, el verdadero problema con este cambio estructural de la DIAN hace referencia a que si la oficina de fiscalización me extiende un requerimiento como contribuyente y yo le respondo que eso no es así, que está equivocado el área de fiscalización, pues como fiscalización es la misma oficina que me va a recibir la respuesta y le va a dar trámite a la misma, eso significa que fiscalización se va a mantener en su posición. Por eso es que indico que la división de fiscalización se acaba de convertir en juez y parte. ¿Ok? Cuando existía la división de liquidación, esta se encargaba de recibir esas pruebas de fiscalización y todos los descargos del contribuyente, y podría tomar como decisión la ampliación del requerimiento, ¿sí? Eso podría ser una decisión. ¿Por qué? Porque consideraba que
había que recaudar más pruebas por parte de fiscalización. Y dijo, no, mire, pero usted está diciendo que este man no pagó, pero usted no ha revisado las declaraciones de esto, esto y esto. Ay, sí, ok, entonces yo no le voy a liquidar nada, yo le voy a responder a ese contribuyente diciéndole que le vamos a dar, que nos vamos a tomar 3 meses más porque vamos a recopilar más pruebas. ¿Ok? También esa oficina de liquidación emitía la resolución sanción y los actos declarativos. ¿Qué es eso? Es que son los actos declarativos. Esos actos declarativos básicamente se da cuando la declaración no fue firmada por el contador o por el revisor fiscal, y en este tipo de casos se da porque la declaración no fue presentada. ¿Ok? Entonces, básicamente, en esa instancia, la liquidadora también se encargaba de emitir las liquidaciones oficiales. Pero como les decía, la la división de liquidación se acabó y pasó a fiscalización. En definitiva, y como decía el tío Spider-Man, el tío Ben, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces esperemos que la oficina de fiscalización sí cumpla con su deber, que cumpla con ese poder que le han otorgado. Porque ahora va a ser todo, lo de la liquidadora y lo de fiscalización. ¿Listo? Triste, pero bueno, sé que es en las lágrimas porque esto sigue. Entonces, ya habíamos dicho que cuando nos íbamos a meter al procedimiento tributario nos metimos con lo de los días, ¿no? Ahora sí vamos a abordar de lleno el procedimiento tributario. ¿Listo? Esta es la sección en la que nos vamos a sumergir ahora. Entonces, básicamente, digamos que aquí, en el procedimiento tributario, aquí lo voy a colocar en esta esquina, el paso en el que vayamos. Puede ser el procedimiento tributario, puede ser el régimen sancionatorio, puede ser el cobro coactivo. ¿Listo? Entonces, aquí estamos en procedimiento tributario. Las obligaciones formales se dividen en dos para ingresar al procedimiento tributario, que son la obligación formal de declarar y las obligaciones diferentes de la obligación de declarar. Y dentro de estas obligaciones diferentes de la obligación de declarar, pues está el informar a la DIAN, informarle, qué sé yo, la información exógena, ¿sí? Brindarle ese tipo de información que ellos nos exigen. Está otra obligación que es facturar, está otra obligación que es inscribirse en el RUT, y hay otra que es actualizar el RUT, y así hay muchas más, solamente metí aquí 4, pero digamos que nos vamos a meter en esta obligación, la obligación formal de declarar, ¿ok? Esa es la que realmente nos interesa en este momento. Entonces, dentro del procedimiento tributario, en la obligación formal de declarar, encontramos encontramos que se divide en dos partes esa obligación de declarar. Y es básicamente, bueno, la obligación formal de declarar se divide en dos. La primera en los omisos y la segunda en los inexactos, ¿sí? Los omisos, los que no presentaron la declaración, y los inexactos, los que presentaron la declaración, pero con errores. Es decir, omitió ingresos, contempló costos y gastos que no aplicaban, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, digamos que en este punto, bueno, aquí nos toca la obligación formal. Entonces aquí no nos metemos directamente con la obligación formal en el procedimiento tributario. Esa obligación formal en el procedimiento tributario hace referencia a que cuando un contribuyente presenta una declaración, se pueden presentar 3 situaciones con esa obligación formal. ¿Cuáles esas 3 situaciones? La primera es, no se presentan, ¿sí? Porque son omisos. La segunda, se presentan de manera extemporánea. Y la tercera, se presentan con errores, es decir, son inexactos. Entonces, nos vamos a centrar primero en la de los omisos, ¿ok? En esa de omisos, pues digamos que aquí no se presentan, cuando no se presenta la declaración, o sea, cuando son omisos, básicamente ahí hacemos referencia a lo que es el emplazamiento por no declarar, y está enunciado en el artículo 715 del Estatuto Tributario. Tenemos lo que es la sanción por no declarar, el artículo 716 del Estatuto Tributario, y en última instancia
tenemos lo que es la liquidación de aforo, que es el artículo 717 del Estatuto Tributario. Todo esto lo vamos a empezar a definir y a trabajar con definiciones, con ejemplos, para poder abordar otro componente de ese procedimiento tributario. ¿Ok? No sé hasta aquí qué preguntas, qué inquietudes tienen al respecto. ¿Sí he sido claro o en algo todavía hay dudas por ahí? No, profe, Sí, por mi lado profe, está todo claro. claro. Perfecto, bien. Listo, listo. Entonces, pues nada, dejémoslo acá. Como les decía, vuelvo y digo, no me cansaré de dar mis excusas, pero me citaron de la EPS para la segunda dosis de la vacuna y no me imaginé que eso fuera a ser tan largo, tan tedioso ese proceso. Pero bueno, básicamente eso fue lo que me impidió que me pudiera presentar el sábado a la hora que habíamos estipulado. Pero cuadramos con algunos que se presentaron a la sesión de tutoría y ahí acordamos con ellos, después de las disculpas, que íbamos a hacer una sesión adicional el sábado, este sábado, el 4 de septiembre, de 2 a 4. ¿Ok? Entonces, para el que pueda, no es obligatorio, no tiene nota adicional ni nada de eso, es simplemente para seguir abordando temáticas del procedimiento tributario para poderlo cubrir a cabalidad y luego dar el paso al régimen sancionatorio para terminar con el cobro coactivo. ¿Listo? El régimen sancionatorio es un poquito largo y es de pronto el más complejo. ¿Por qué? Porque ahí hay que liquidar sanciones, hay que liquidar impuestos, entonces de pronto ahí nos vamos a demorar un poquito. ¿Listo? Eh, pues bueno, no sé, yo creo que dejemos hasta acá y seguimos la otra clase, ¿les parece? Listo, profe. Listo, Listo, profe. listo. ¿Listo? Bueno, pues entonces, pues nada, les agradezco mucho y con los que puedan, nos vemos el sábado, ¿listo? Muchas gracias. Gracias, profe. Vale, profe. A Gracias, ustedes. Feliz Buenas noche. Gracias, Gracias. cuídense mucho, que estén bien. Gracias.